doctora Adela no va a poder estar por la tarde. También su cuidadora está con chikungunya. Qué triste, doutor. Entonces, pessoal, não fiquem tristes, nós vamos ter aula à tarde. ¿Por qué tan tristes? É que eles ficam muito magoados. Vai até Então, chorar. pessoal, não chorem. A gente vai pra gente reclamar no sábado. Otro aviso. La prueba práctica de pediatría va a ser teórico-práctico con un solo examen empírico. ¿Está bien? Por favor. No sé si conviene o no conviene, pero vamos a hacer eso. Excelente, excelente. Até porque, doutor, eu já havia conversado com a doutora Jéssica por causa do nosso calendário. E não teria data para fazer separado pediatria no caso. Aí ela falou não pode fazer que a prova seria a mesma. Ela até ia conversar com o doutor, só que eu não havia essa resposta. Bueno, mejor una sola. Sí. Estudiar una vez. Acho maravilhoso. A gente não vai reclamar, não. Nem ficar triste. Bueno, vamos a seguir sífilis congénita, después vamos a hablar de lo que puede ser el examen. Sífilis congénita. Vamos a hablar un poquito de epidemiología para conocer unos datos generales. Todos sabemos que está causada por una espiroqueta. Se llama treponema pallida. Es transmitida al feto a través de la placenta. Por eso hablamos de sífilis congénita. El riesgo global de infección transplacentaria es alrededor de los 60-80%. Es bastante, así es que vamos a hablar en números. La probabilidad aumenta en la segunda mitad del embarazo. En la primaria, en la sífilis primaria o secundaria. Ustedes saben que la sífilis en el adulto se clasifica en primaria, en secundaria y terciaria, ¿verdad? Que en la primaria hay una lesión muy característica. ¿Cómo se llama? Chancra, que es una úlcera indolora. Pero en la sífilis latente terciaria solo se transmite en un 20% de los casos. O sea, la primaria y la secundaria son las que más la mamá puede transmitirle al feto a través de la placenta. La sífilis no tratada también se asocia con un riesgo significativo y es motivo frecuente de aborto o mortinato fetal también. 1 millón de mujeres se infectan con sífilis a nivel mundial cada año. Mucho, ¿verdad? Mucha cifra. Pero yo les puedo decir que hoy en día disminuyó bastante gracias a la introducción a través de la OPS de los test rápidos. ¿Conocen los test rápidos para la detección de sífilis, verdad? Gracias a eso hoy en día todas las mujeres, no solo mujeres, ¿verdad? Como estamos hablando de embarazadas, entonces todas las gestantes tienen acceso a partir del primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, o sea, ustedes por ahí trabajan en la atención primaria, van a tener disponible el test para hacer ya detección temprana y evitar llegar a esto. La sífilis congénita entonces conduce a 143.000 muertes perinatales de forma global. Es mucho de la cifra. Y la tendencia mundial ha ido disminuyendo con una reducción del 39%. Bastante disminuyó gracias a la introducción de ese test rápido. Entonces, hablar de sífilis congénita, entonces es hablar del treponema pálido. Ese es el agente causal. Pasa de la madre al niño durante el desarrollo fetal o también puede ser en el momento del nacimiento, no solo aquí intraútero. ¿Por qué? Porque ese bebé, al pasar por el canal del parto y si la mamá está en la sífilis primaria, puede contaminarse con el chancro, ¿verdad? Entonces, esto es importante que conozcan. Toda mujer embarazada debe realizarse análisis serológico para sífilis. ¿En qué momento? En la detección. Detección en la captación de la embarazada sería en el primer trimestre. Entre las 28 y 32 semanas tendría que hacerse su segundo control y en el momento del parto su tercer control serológico. Eventualmente podemos agregar un cuarto control si hubiera algún aborto o un mortinato, ¿verdad? Toda mujer embarazada con sífilis debe realizarse su seguimiento con el test de BDRL mensual hasta el momento del parto para controlar la titulación del BDRL que se mantenga en rangos bajos y descartar que la sífilis se haya reactivado o haya habido alguna reinfección por parte de esa mujer embarazada. Entonces esos son los, por lo menos uno entonces en cada trimestre tiene que tener control. Doutor, mas quando sai positivo, mulher embaraçada,
entra com tratamento, dá o... El test rápido. Sim, aí deu positivo, um exemplo. Vai, faz o tratamento e depois continua fazendo controle para saber se teve uma nova infecção, seria isso? Claro, sí. Una reinfección. Porque acuérdense que ¿cómo puede volver a contaminarse? Parceiro. Não é possível. Claro, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? A la pareja hay que tratarle también. Sim. Pero a veces la pareja no tiene. A veces hay un tercero. Aí ela tem que levar uma amante. Acuérdense que hay fidelidad y infidelidad. Sí, y justamente por eso la regla dice, voy a saltar esta parte, deben ser evaluados clínica y serológicamente las personas que mantuvieron relaciones sexuales con esa embarazada dentro de los 12 meses antes de la detección. O sea, si la embarazada era muy promiscua, ahora todas sus parejas tienen que ser captadas o detectadas y estudios serológicos. Es motivo frecuente de ruptura de relación. Mas ela tem que Pero no hay culpa. ter. Claro. Todo lo que hicieron contacto un año antes de la detección. O sea, tenemos que hacer un estudio retrospectivo. Tenemos que volver en el tiempo e indagar con quiénes mantuvo relación. ¿Verdad? Bueno. A veces es un poco incómodo quedar en el medio cuando hay un tercero. A mí ya me pasó mucho. Porque le trato a la embarazada, entonces le llamo también a su pareja, le hago el test negativo. Y ahí están las dos personas. Aí você tem que falar que deu negativo. Por lógica hay una tercera persona, pero nosotros estamos obligados a dar el informe de nuestro diagnóstico, no hay de otra. Porque no tenemos que llegar a la sífilis congénita. Ai, você tem uma Bueno, bolinha. pero no es culpa nuestra, es culpa de la sífilis. Entonces, hablar de sífilis materna, entonces tenemos que irnos al tratamiento. ¿Cómo se trata la sífilis? No solo la sífilis en la embarazada, en el adulto. Penicilina benzatínica. 2.400.000 unidades intramuscular, intervalo de 8 días hasta completar 3 dosis. Eventualmente la neurosífilis se utiliza la penicilina cristalina acuosa, ¿verdad? 24 millones de unidades día, cada 4 horas por infusión durante 10 a 14 días. Hasta ahora no he visto yo una neurosífilis embarazada. Casi siempre tenemos aquí en la sífilis latente percutardía sin desarrollar neuro y responde, hasta ahora siempre hay buena respuesta con nuestra penicilina benzatínica. Entonces esa es la manera de tratar y hacer estudios o detección o captación de la pareja sexual también. No caso, essa de baixo só utiliza mais de 5, né? Penicilina. Sí, esta es la que se utiliza. Esta es solo si ustedes comprueban que hay neurosífilis. Esta es embarazada, ¿sí? Embarazada y pareja. No se olviden, nunca se olviden de tratar a su pareja. Si no, no estamos haciendo nada. Se para não tem terceiro. Otra para el tercero. Pero hay que descartar. Entonces, basta. Sífilis congénita. Cuando hablamos de sífilis congénita es importante conocer este concepto. Todo neonato, o sea, todo recién nacido o todo producto de un aborto o mortinato cuya madre tiene alguna evidencia clínica, una úlcera genital que es generalmente la primaria, lesiones compatibles con secundarismo, principalmente la de palma de mano, o con prueba treponémica o no treponémica positiva o reactiva durante la gestación, parto puerperio que no haya sido tratada. Ya lo resumieron, para que se entienda. Madre con detección de sífilis y no se trató, obviamente el recién nacido es una sífilis congénita, va a ser una sífilis congénita que no haya sido tratada. O toda gestante que haya recibido tratamiento con eritromicina. Eritromicina ya se dejó de usar. Si es que hay un médico que todavía utiliza el protocolo viejo, entonces no sirve ese tratamiento, hay que considerar sífilis congénita. O esa gestante con diagnóstico de sífilis haya sido tratado inadecuadamente. Pero a veces no es culpa del médico, es culpa a veces del cumplimiento del paciente.
El intervalo es cada 8 días, 3 dosis. Se retrasa un solo día, hay que volver a reiniciar el tratamiento. Entonces a eso se refiere tratamiento inadecuado o no completó las 3 dosis. Ahí obligatoriamente hablamos de sífilis congénita. ¿De dónde sacamos toda esa información? De la historia clínica, de la ficha clínica del paciente, ¿sí? De la gestante. O toda mujer embarazada que se le detectó sífilis en el último mes del embarazo. Además, igual si se trató correctamente en ese último mes del embarazo, recibió sus 3 dosis, nació el bebé, igual consideramos sífilis congénita. ¿Por qué? Porque el periodo para desarrollar anticuerpos es muy corto, porque incluso se puede prolongar 3 a 4 semanas para desarrollar ese anticuerpo. O sea, no dio tiempo, obviamente hubo paso de germen a través de la placenta a ese tiempo. Entonces consideramos sífilis congénita. Entonces, estos son los 4 escenarios distintos que podemos hablar de sífilis congénita. Que no se trató la mamá, no se trató con eritromicina o tratamiento inadecuado, o se detectó y trató en el último mes del embarazo, igual que así consideramos sífilis congénita. La otra condición para que se cumpla sífilis congénita es que el recién nacido tenga la titulación de BDRL 4 veces más al de la mamá. Ejemplo, la mamá tuvo una titulación de BDRL 1 en 4. El bebé entonces 4 veces más sería 1 en 16. ¿Se entendió? Vamos a poner mamá 1 en 2, el bebé tiene que ser 1 en 8. 4 veces mayor si es que comparamos. Le voy a dar después un ejemplo clásico cuando hablemos de las pruebas. ¿Cómo se puede dar esto? O todo neonato, esta es la tercera condición, que presenta prueba no treponémica positiva y alguna de las siguientes condiciones clínicas, que haya manifestaciones clínicas propias de la sífilis, evidencia de cambio en la serología o tenga una BDRL anterior negativa y que ahora se hace positiva o empieza a elevar su titulación en relación con la mamá, o sea mayor al de la mamá. O evidencia radiográfica de sífilis congénita. Una de las pruebas de seguimiento o estudio complementario es la radiografía, principalmente en la sífilis tardía. Después le voy a mostrar los ejemplos. Entonces, estas son las condiciones que se tienen que cumplir. ¿Qué escenario es lo más frecuente? Si yo le voy a hablar de la práctica, esta primera parte y esta segunda, ¿sí? Mamás detectados y estas condiciones, o el bebé tenga mayor a 4 titulaciones al de la mamá en cuanto a la BDRL. Entonces, en estos casos hablamos de sífilis congénita. Estos son los signos y síntomas más característicos en la precoz, menor de 2 años. Generalmente tenemos lesiones mucocutáneas en forma ampollar que se desprende principalmente en extremidades. De esta manera son las lesiones. ¿Sí? Lesiones ampollosas, escamativas, se desprenden con facilidad. Estas serían lesiones mucho más severas, una sífilis congénita temprana. La descarga nasal, hay una rinorrea sanguinolenta que es muy clásico también de la sífilis congénita precoz. Las lesiones óseas, adenopatías, en el 100% de los casos siempre hay hepatosplenomegalia. Ahora en las tardías hay unos más característicos, goma sifilítico, la perforación del paladar duro es muy frecuente también. ¿Cómo se llama? Las alteraciones de los dientes, voy a mostrar por aquí. Esta es la perforación de la sífilis tardía, perforación del paladar duro. Estos son los dientes de Hutchinson. Estos son los molares en forma de mora, no es que se ve muy bien. ¿Conocen la fruta de la mora? Sí. Es parecido, o sea, la estructura de la base es parecido. En la tardía, la cara característica del bulldog, falso bulldog, perrito bulldog, ¿conocen el perro? La nariz en silla de montar es muy característico. Ustedes le hacen una radiografía y van a encontrar las de huesos largos, principalmente las tibias en forma de sable. ¿Conocen lo que es el sable? La espada. Entonces, tibia en forma de sable. Estos son característicos o estigmas sifilíticos en la sífilis tardía. Entonces, esto es lo que me interesa mucho que aprendan
las pruebas serológicas. Hay que clasificar en pruebas treponémicas y no treponémicas. Dentro de las pruebas no treponémicas, que son las que van a medir principalmente algunos anticuerpos, el más frecuente, o sea, el más utilizado es la BDRL. ¿Sí? Esta es una sigla que está en inglés. La BDRL es una prueba no treponémica. Dentro de las treponémicas tenemos FTA-ABS, de los más utilizados, FTA-ABS, ELISA y los test rápidos. Los test rápidos son pruebas treponémicas. Ahora, si yo les tuviera que preguntar, tanto de las no treponémicas o treponémicas, ¿cuál es la prueba gol estándar para hacer diagnóstico de sífilis? ¿Cuál es la prueba de oro? Elisa. ¿Cuál? FTA-ABS es la prueba gol estándar. Prueba gol estándar de sífilis, FTA-ABS. ¿Qué es lo que mide FTA-ABS? IgM, IgG. Si IgM es negativo, IgG es positivo, ¿cómo se traduce? É antigo. É antigo. No, es antiguo. Hay una infección antigua, o sea, hay contacto antiguo, pero actualmente no tiene de forma activa. La IgM es la que nos dice que está activo. O sea, si tuviéramos este escenario, puede ser que esta gestante tuvo anteriormente, se trató y ahora tiene una reinfección. Entonces, activo. IgM es activo para sífilis y cualquier otra patología infecciosa. Bueno, entonces FTA-ABS es nuestra prueba gold standard. Claro. Sífilis congénita precoz. Evaluación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aparte? Generalmente la sífilis precoz produce una radioopacidad de Cornerman, entonces es importante hacer también controles oftalmológicos, microscopía de campo oscuro de las propias lesiones. Ya vieron las lesiones descamativas que produce el placenta o el cordón. Hay que hacer la investigación serológica, ya hablamos de las pruebas treponémicas y no treponémicas, y descartar siempre presencia de neurosífilis. Todo recién nacido con diagnóstico de sífilis congénita hay que hacer punción lumbar para descartar neurosífilis. Y en la tardía hacemos simplemente su evaluación clínica y los estudios serológicos. Así es como se maneja el diagnóstico. BDRL confirma si el título del recién nacido es 4 veces al de la mamá. Le voy a poner un escenario acá. Voy a poner un escenario y vamos a trabajar la cabeza. Si yo tengo madre con BDRL en 4, el resultado de BDRL hasta 1 en 4 se considera cicatriz serológica si es que ya tuvo tratamiento anterior y completó adecuadamente. Eso tiene que saber, cicatriz serológica. Y nuestro recién nacido tiene BDRL 1 en 2. Cicatriz serológica. Vamos a suponer que en el primer trimestre ustedes le hicieron detección de sífilis con test rápido y le trataron. Y ahora le van a hacer su control de BDRL mensualmente hasta el parto. Y siempre mantuvo títulos hasta 1 en 4 o menos. Quiere decir que solamente tuvo una cicatriz serológica por esa primoinfección y no se volvió a reactivar o no volvió a reinfectarse de esa mamá. Entonces hasta 1 en 4 se considera cicatriz serológica. Bueno, vamos a suponer, nació el recién nacido, ustedes le hicieron el control a la mamá 1 en 4 y el bebé 1 en 2. Con estas condiciones, ¿hacen diagnóstico de sífilis congénita? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque la regla dice que tiene que ser 4 veces el título de la mamá. Ahora, en la práctica,
ustedes quieren descartar, pero descartar por completo de que haya sífilis. Generalmente nosotros no nos quedamos tranquilos con esto, porque la medicina no es una ciencia exacta, ¿verdad? Entonces yo quiero descartar por completo de que este bebé no tenga sífilis. O sea, me dice que es cicatriz, pero no estoy confiando, ¿verdad? Entonces yo quiero descartar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué otro estudio complementario yo puedo hacer para descartar completamente la sífilis? ¿A quién le voy a pedir? ¿A quién le pido? A la mamá. A la mamá yo le voy a pedir. Le pido, viene serología negativa, o sea, IgM negativo. Entonces sí, confirma que esta era una cicatriz y simplemente mantuvo título bajo de BR y no se cumplió ese criterio. Eso es la práctica, chicos. Porque yo sé que el protocolo dice así, pero en la práctica es distinto. A veces tenemos dificultades con el laboratorio o ustedes no están confiando al 100%. No les cuesta nada pedir una FTA para descartar completamente. De que no haya habido acá una reactivación y que esto no sea algo congénito. ¿Está bien? Eso es la práctica. Yo estoy enseñando para la práctica, para la vida, ¿verdad? Para la práctica diaria. Ahora, si van a ir por el protocolo, descartan por completo y sí. ¿Se entendió lo que quise transmitir? Sí. Entonces, es un escenario muy frecuente. Entonces, punción lumbar le hacemos a todos los recién nacidos con diagnóstico de sífilis congénita. Hemograma podemos pedir con recuento plaquetario, principalmente pruebas de función hepática. Acuérdense que la afectación hepática es 100% de la sífilis congénita. No les puede faltar, principalmente si se trata de algo tardío, lesiones tardías, radiografía, huesos largos. Ya vimos la afectación de las tibias. Podemos hacer también la titulación, obviamente anticuerpos no treponémicos como la BDRL, que dice la regla general tiene que superar 4 veces al de la mamá. A radiografia vai ser só na sífilis tardía? En la tardía. Es una forma de investigar la sífilis tardía. Ustedes ven un recién nacido con fase muy característico del bulldog. Las cosas que vimos eran las lesiones dentarias, pidan una radiografía de huesos largos. De repente, para no confundir, por ejemplo, con el síndrome de Down, que tiene algo parecido de las fases. Entonces, esto es lo que yo le decía, la enfermedad materna adquirida en etapas gestacionales tardías. O sea, sífilis en la mamá en el último mes del embarazo, en el 9º mes, se considera automáticamente a ese recién nacido con sífilis, sin hacer ninguna prueba. ¿Por qué? Porque el periodo para desarrollar anticuerpos ya es muy corto, porque se puede prolongar de 3 a 4 semanas para desarrollar anticuerpos. O sea, no hubo tiempo, sí o sí hubo transmisión. Por consiguiente, recién nacido con títulos bajos, pero con manifestaciones clínicas típicas, se considera también muy probablemente sífilis. Es la situación que yo les dije, mamá 1 en 4, bebé 1 en 2, pero tiene alguna manifestación clínica, se considera sífilis congénita. La tardía, los signos físicos característicos que ya les mostré, la triada de Hutchinson, que es queratitis intersticial, una radiopacidad de la córnea, incisivo de Hutchinson y la sordera por compromiso del octavo nervio craneal, puede ser también diagnóstico de sífilis congénita tardía. Es una sordera que no tiene otra explicación. Si es una sordera que no tiene otra explicación, pensar en sífilis congénita. Las pruebas serológicas no treponémicas convencionales para sífilis generalmente son negativas, pero la FTA es la prueba de oro para hacer o descartar o diagnosticar una sífilis congénita. Acá hay que considerar entonces el diagnóstico de casos de sordera sin otra causa que ustedes sospechen, pensar entonces en sífilis congénita. Ahora, ¿cómo vamos a tratar? Ya vimos cómo se trata la mamá, ¿verdad? O sea, la gestante. Ahora, el recién nacido recibe penicilina cristalina y son 10 días de tratamiento.
son 10 días de tratamiento. ¿Quiénes van a recibir? Obviamente todos los recién nacidos que presenten síntomas de sífilis congénita o sean asintomáticos pero presentan 4 veces BRL, mayor al de la mamá, o que la mamá haya sido tratada inadecuadamente, o fue una reinfección, o tuvo sífilis en el último mes del embarazo. En esas condiciones entonces hay que tratar al recién nacido. Entonces la mamá ya vimos cómo se trata. Y este es el esquema o las pautas de uso de la penicilina cristalina en el recién nacido. La penicilina cristalina viene en ampolla de 1.000.000 unidades internacionales por cada 5 ml de solución fisiológica. Esa es la presentación. La dosis en menores de 7 días, parecido a lo de la sepsis. Menores de 7 días, 50.000 unidades cada dosis. Cada 12 horas va a recibir 100.000 por día entonces. ¿Sí? Mayores de 7 días hasta 28 recibe 150.000 diarios. O sea, cada 8 horas va a recibir 50.000. Mas de E 50.000 total ou por quilo? en este caso es por dosis, no es por día. No es así, Mas é por quilo de peso. Então. Sí. Quiere decir que la dosis total que van a calcular por dosis van a administrar en una sola dosis, pero varias veces al día. Puede, a ver, le voy a mostrar para... Esta es interpretación. Vamos a suponer que tengo un recién nacido de 3 kilogramos. Le voy a hacer la penicilina. Le voy a hacer por dosis, 50.000. Entonces mi dosis es 50.000, el peso es 3, la dilución es 5, entre 1.000.000. ¿Cuánto sale esto? Hace un cálculo. Entonces 0,75 ml yo le voy a indicar cada 12 horas. No subdivido. El otro escenario es si yo hago a 100.000 por 3 por 5 entre 1.000.000. Ahí todo sale 1.5, pero en este caso sí tengo que subdividir en 2. Hago cada 12 horas y me sale 0,75. Estoy haciendo simplemente lo inverso nada más. Estoy invirtiendo nada más. ¿Entendieron? Porque por dosis yo le tengo que enviar 50.000. O por día 100.000, pero voy a subdividir en 2. Porque en cada dosis se tiene que ir solamente 50.000. ¿Entendieron? Esse 5 ml lá em cima, porque vai ser a... La dilución. La dilución. Solamente invertí para entender por qué 100.000 por día. Si les dice por día, ustedes ya saben que los menores de 7 días dividen en 12, cada 12 horas. O si les pone así por dosis, cada 12 no hace falta subdividir. Y B. Es cristalina. Sí. La benzatínica no es IB. Cristalina. ¿Duda? Sí, ¿verdad? No se estresen por este cálculo. Ya vamos a aprender mejor el E ejercicio. sempre vai ser cristalino. Cristalina. No hay otra penicilina. 7 a 28 días, ya es cada 8, 50.000 en cada administración otra vez. Ya por día sería 150.000 total. Y aquí, mayor a 28, 200.000 por día. O sea, va a ser 50.000 cada 6. Doutor, na dúvida do RN, você já faz endomedicação ou você faz os testes antes?
que isso, eu acompanhei um parto e a mãe, ela recebeu o tratamento, segundo ela, só que ela não levou a comprovação de toda a penicilina. Aí o médico virou simplesmente e falou assim, o bebê vai ter que ficar aqui internado 10 dias para poder receber a medicação. E não fez teste, não fez nada no bebê, simplesmente internou e entrou com a medicação. Me gusta tu pregunta. Me gusta. Ese escenario también hay. Se van las mamás para el parto, no llevó ninguno de sus documentos de control prenatal. Y ustedes saben que el test rápido siempre va a dar positivo en una persona que ya tuvo SIDA. Siempre va a dar. Entonces ustedes los controles hacen por VDRL automáticamente. Le hicieron un test rápido, dio positivo, le pidieron VDRL. Y ella vino 1 en 4. Ella asegura que recibió tratamiento, hizo las 3 dosis cada 8 días. ¿Cómo van a comprobar ustedes eso? Si realmente es cierto. No hay como comprobar por lo que ella dice. Entonces, ¿a quién tenemos que remitirnos? ¿Consideramos al bebé con sífilis? Sim. Faz exame ou não faz exame? Vino 1 en 4, y no trajo ni un documento. Sim. Y ella dice que hizo tratamiento, y 1 en 4. Ustedes saben que 1 en 4 es cicatriz. ¿Qué vamos a hacer? FTA-ABS. Ahora, el otro escenario. Yo entiendo tu duda. El otro escenario. Mamá dice que completó tratamiento, pero no trajo su ficha. Y ustedes le hacen VDRL y vino 1 en 16. No es necesario hacer ningún otro examen, el bebé es sífilis congénita. Ah, então você faz o exame na mãe Si para es, saber o bebê. si es hasta 1 en 4. Ah. Si es hasta 1 en 4 y ella dice que se trató, podemos suponer que es una cicatriz. Entonces, para descartar, pedimos un FTA a la mamá. Pero si la mamá dice que completó y vino 1 en 8, automáticamente eso ya no está en el rango de Então, nesse cicatriz. caso dela, deve ter vindo 1 a 8 já tem. Ahí consideramos sífilis congénita. Mas ela nem fez, assim, na hora. A médica perguntou. Ela só chegou, não fez o exame nem na mãe, só falou assim, se você não trouxe, então o bebê sim, você vai ter que ficar aqui internado para poder receber a Já medicação. tem nenhum depois, Não fez nenhum controle. E ninguém. Vamos a suponer que vino 1 en 4, no trajo su ficha, no tenemos cómo hacer laboratorio, consideramos sífilis Ai, congénita. pai. Muy bien. Porque a veces puede ser que estemos allá por mais perto. no sé, 400 kilómetros del hospital y no tenemos un laboratorio. Tenemos que considerar sífilis congénita. Mas deve ter um laboratório. ¿Quién no requiere tratamiento? La cicatriz serológica. ¿Por qué? Porque hay una sífilis congénita improbable. Ya vimos la situación, pero hay situaciones. ¿Quiénes tampoco no reciben tratamiento? Los recién nacidos asintomáticos, cuyas mamás se trataron adecuadamente y hay cómo comprobar. Tiene su documento para comprobar. Si están en dudas, hay un protocolo que dice que pueden utilizar penicilina dosis única, pero eso no se da. Traten de descartar por todos los medios con el que ustedes cuenten que sea o no una sífilis congénita y hagan el protocolo más útil, ¿verdad? O la penicilina, 3 dosis en la mamá o la vitamina en el bebé. Esto es muy importante. ¿Cómo le van a seguir? El seguimiento es muy importante en la sífilis. Entre la clínica y la serológica, el más importante es la serológica, porque eso le va a dar la información que después se va a traducir en la parte clínica. El control serológico en el recién nacido es a los 3 meses, 6, 9 y 12. Si hasta aquí mantuvo títulos bajos, ahí recién ustedes le van a dar alta médica. Entonces, 1 año es lo que le van a seguir, ¿está bien? Con título de BDRL. Si mantuvo bajo, después descartan ya. Y es importante hacer exámenes de vista y audición, mismo ya que en la tardía puede haber queratitis o sordera que no tenga otra explicación. Entonces, esto es muy importante.